Pero hombre, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año a todo el mundo. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y 7 de octubre de 2022. Venga, vamos a dar la vuelta in the night. Acompañadme. El Madrid City Tour. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la esquina de la Torre B, donde empezamos una nueva vuelta. Tenemos aquí un pedazo de tráiler que parece que van a descargar cositas, así que vamos a esperar a ver qué descargan. Volvemos a dejar esta toma general de la esquina de la Torre B, donde tenemos en la parte superior instalación de chapa. ¡Qué susto me ha dado! Un saludo. Y tenemos la instalación de chapa y vemos cómo están con la pistola de impacto in the night. Ah, no, esa es la radial, pero estoy escuchando de vez en cuando la pistola de impacto. Si retrocedéis en el tiempo vais a escuchar también la pistola de impacto. Y ayer veíamos cómo colocaban, cómo acopiaban más chapa en esa zona, que es la que están poniendo en el día de hoy. Por cierto, una persona ayer nos invitó al José Luis. Muchas gracias a Maribel y a mí, así que muchas gracias, de verdad, de corazón. Alguien se estaba mordiendo la lengua, se estaba mordiendo las uñas y no ha aguantado más. Y esta lama que tenemos aquí, una de las nuevas de la Torre B, parece que han quitado lo que es una de las esquinas de la pegatina. Y no soy yo, no he sido yo. Ya sé que tengo muchas ganas, pero yo no he sido. Pero para que veáis dónde está, dónde se aloja esa pegatina, bueno, ese intento de quitar de pegatina, está ahí, en las nuevas lamas que pusieron en la mitad superior. Bueno, estaba hablando de la instalación de chapa en la parte superior de la viga corona, pero también vemos que están hormigonando en la zona. Ahí tenemos la bomba de hormigonado y los pedazos de cracks asomándose al suelo a ver si llega la hormigonera para seguir proyectando hormigón en la parte superior. Y ojo con lo que acaba de llegar aquí al Santiago Bernabéu. Madre mía, madrecita del alma querida. Voy para allá. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues aquí tenemos al camión de AA, donde acaba de llegar, donde acaba de traer estas piezas. Parecen muy planas, porque mirad el contorno, mirad la parte horizontal de la pieza, con los vértices, con los agujeros pertinentes para los pernos. Y son rarísimas. Yo no sabía que esto iba a llegar en el día de hoy. ¿Me lo esperaba? No me lo esperaba. Voy a retroceder en el tiempo porque quiero saber lo que están descargando del tráiler. Vamos a ver, porque parece alargado. Oye, aprovechando que lo están descargando, aprovecho para decir que hoy me he puesto guapo para vosotros, ¿eh? Me he puesto vaqueritos, me he puesto ahí las chancletitas estas. Me he puesto guapito para vosotros. Seguimos. Attenzione. Las eslingas abandonan el lugar. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor son más piezas como estas que llegaron ayer, que no tengo ni idea. Aquí parece cucharas bivalvas. Aquí tenemos más piezas raras. A ver, que me está dando el sol en toda la cara y no veo lo que estoy enfocando. Tenemos más piezas raras. Yo no sé a qué juegan al despiste aquí en la obra con nosotros. Y esto yo no sé para dónde va a ser. Ojalá sea lo del camión, sean lamas, ¿eh? A ver, que sube, que está tensando. Ostras, tiene que ser grande, ¿eh? Tiene que ser grande. Que son lamas, mirad lo que se asoman por ahí. Las pegatinitas, son lamas. Parece ser que para la esquina de la Torre B. Sí, confirmado, ahí tenemos las lamas. Seguimos teniendo lamas para la esquina de la Torre B. Ahora sí que sí puedo continuar, ya me quedo tranquilo in the night. Venga, continuamos. Madre mía, la que se está liando aquí, con el desfile que va a haber el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad. De un día de partido, que toda esta esquina está totalmente vacío, totalmente diáfano. Mirad cómo está hoy en día. Hoy viernes 7 de octubre, el día posterior al cumpleaños de Maribel. Mirad cómo está todo, lleno de camiones y lleno de material. Venga, avanzamos hacia la esquina de la Torre B, justo ya empezando por Castellana. Vamos a ver que tenemos en la parte interior de lo que va siendo la Torre B, donde de momento no han colocado más paneles de encofrado en esta parte de aquí. La otra ya sabéis que está totalmente hormigonada. Y hablando de hormigón, tenemos también la bomba de hormigonado, lo que decíamos antes. Están hormigonando en esta última planta de la viga corona, justo encima de la Torre B. Y a medida que van hormigonando también van colocando más chapa. Vemos más opaco el cielo de Madrid a medida que vamos avanzando por estas partes de la viga corona, por esta zona de la viga corona, donde ayer lo veíamos totalmente limpio, con esos huecos, para seguir colocando, como tenemos a la derecha, para seguir colocando esa chapa in the night. Lo más importante y primordial, vamos a enfocar a ver si han arreglado mi toque preferido, donde de momento sigue todo igual.
y donde ya desde aquí me despido de la Torre B y nos vamos hacia Castellana. No me voy a despedir por mucho tiempo porque quiero hacer algún directo in the night ahí en la esquina de la Torre B, porque siempre es atractivo ver cómo colocan las lamas, en este caso en la esquina de la Torre B, sobre todo si son curvas. Aquí están trayendo más generadores el equipo de las Fuerzas Armadas para este desfile que va a haber aquí el día 12 de octubre. Vamos a asomarnos por aquí por encima del montículo de Bélgica, donde tenemos a esa pedazo de plataforma donde vamos a asomarnos ahora a ver si están demoliendo la misma. Tenemos la grúa de Fraile en estos momentos totalmente sacado el telescópico. Parece que es probable que suba un nuevo soporte vertical. Ahora nos vamos a asomarnos a ese montículo, que no sé qué país es, pero podemos ver y visualizar toda esta parte de los soportes verticales, donde ahí vemos que han colocado bastantes conexiones entre ellos. Bastantes, me diría que prácticamente todas. Aún faltan unas cuantas, pero ojito la prisa que se han dado en colocar las conexiones entre los soportes verticales. Madrecita del alma querida. Venga, nos movemos. Vamos a por el algodón de azúcar del día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la parte de Castellana, esta parte de Viga Museo y Viga Corona. Hoy 7 de octubre, donde tenemos esta pedazo de grúa de Fraile, que está ahora mismo con las eslingas completamente abajo. Vamos a asomarnos por ahí, aquí, a este montículo. Uy, que es verdad, que JR lleva razón. Aquí tenemos un nuevo soporte vertical. Parece que está preparado, no, está preparado para subir otro nuevo soporte vertical. Lo que parece que lo van a subir en la parte de allí, porque vimos ayer, antes de entrar al interior, cómo colocaban una nueva conexión justo en la parte de abajo de la Viga Museo. Así que me da a mí que el siguiente soporte vertical que estamos a punto de ver subir, lo van a colocar en esa orejeta, en la siguiente orejeta, o la más cercana a esta también. Bueno, desde aquí quería dar las gracias a toda esa gente que ha ayudado al canal, porque es posible que este lunes esté en Varsovia para ver ese Real Madrid, esa cuarta jornada de la Champions entre el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk en Varsovia in the night. Así que el lunes no estaremos ya aquí grabando las obras, estaremos en Varsovia. Muchas gracias y continuamos. Bueno, pues aquí estamos un día más. Desde aquí tenemos muchos puntos de vista, así que no perdáis detalle, no perdáis ojo. Vamos a acercarnos un poquito más a las obras desde este pedazo de zoom, donde tenemos a estos pedazos de cracks que están dando el último par de apriete a esas piezas que tienen aquí instaladas para sustentar, para apoyar esas bases, esas cerchas retráctiles para subirlo a la cubierta, donde tenemos aquí todas ellas también a lo largo de la Castellana, sobre todo en la parte frontal de la Torre C. Hay bastantes trabajadores en la zona, muchísimos. Otra zona que tenemos también por aquí que podemos ver es que están haciendo el sistema de canalizaciones, lo están ahí modificando, como han hecho ya justo enfrente de la Torre C. Quitamos zoom porque también quiero que veáis esto. ¿Veis cómo caen los cascotes por allí? ¿Veis cómo se asoma esas chispitas? Pues siguen demoliendo la parte central, lo que queda, lo sobrante de la plataforma aquí en la Castellana. Ahora nos movemos un poquito más para que veáis. Ah, bueno, se está moviendo la plataforma, creo. Por ahí vemos cómo asoma el brazo del pica pica. Y a la derecha tenemos el izado del soporte vertical, donde de momento sigue descansando ahí en el suelo. Dentro de poco lo veremos subir, pero todavía no es el momento. Así que en modo gran angular, barrido de derecha a izquierda de toda la parte de Castellana para que veáis todos los detalles en una simple toma. Y avanzamos hacia la esquina de la Torre C. Aquí estamos un día más enfrente de la esquina de la Torre C, donde no dejo de ver plataformas volando por ahí, moviéndose. Esto es un vaivén de trabajadores, plataformas, trabajadores, chalecos amarillos y naranjas por todos los lados. Vamos a ver si en el día de hoy ya podemos visualizar todas las lamas instaladas en la parte del fondo norte. Ayer nos fuimos con apenas 4 lamas que faltaban por instalar. Yo creo que las han instalado ya, ahora lo vamos a sacar, Analizamos toda esta parte de aquí, subimos a la parte superior, ahí en la Viga Corona, donde vemos que han instalado esa chapa, pero de momento no han continuado por esa que tenemos a nuestra izquierda, ahí, en la parte central ahora. Parece que no han continuado por la esquina, ya avanzando hacia Rafael Salgado. De momento sigue todo igual. Aquí vemos cómo están demoliendo la plataforma. Parece que ahí algunos están ya demol. A la derecha está demoliendo lo que van siendo las piezas metálicas, y a la izquierda están cortando, están demoliendo, están picando la parte de hormigón. Así que un 2x1 también en la demolición de la plataforma, y avanzamos hacia Rafael Salgado. Venid sus conmigo. Hay que ver qué chulo, cómo montan ese esqueleto de ferralla.
brutal, para luego atarlo, luego colocarlo en el sitio y ya posteriormente en la zona hormigonarlo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la esquina de la Torre C. Vamos a asomarnos por aquí para ver qué vemos. Aquí tenemos toda la parte de los soportes que van haciendo para aguantar el peso de las cerchas retráctiles, donde vemos que están formando más ferralla para no sé dónde ponerla, pero aquí la están haciendo. Y lo que decía antes, tenemos muchísimos trabajadores, ya incluso tenemos algún que otro soldador por la zona. Ahí está toda la parte de Castellana, toda la parte de la demolición de esa plataforma que tenemos ahí en la Castellana. Quitamos zoom, vemos ahí al fondo también esas conexiones en la parte inferior para soportar el peso de los nuevos soportes verticales. Quitamos zoom también, ahí vemos las grúas también, la encargada, una pequeñita y una superior, una más grande, para colocar el nuevo soporte vertical que, como hemos visto en Castellana, ya está preparado para izarse, está enganchado. Así que nada, pasamos hacia Rafael Salgado. Pues efectivamente ya han puesto todas las lamas en la fachada norte. Vamos a quedarnos por aquí porque es interesante, es muy atractivo ver lo que hay siempre en Castellana, donde no solemos ver, donde solemos grabar. Y aquí tenemos piezas muy raras, parecen como una forma de riostras, ¿no? Parecen como riostras. Últimamente llegan piezas muy raras. Mira que el raro soy yo, pero joder, las piezas que traen. Y ahí tenemos al fondo esa nueva guía, ese nuevo soporte vertical. Tanto una descansando. Ojo, ¿cuántos hay ahí? Hay una o... Ahí tenemos una enganchada, que es la que hemos visto antes. Hay otra ahí abajo, ¿no? Es que mira que tiene buen zoom este móvil, pero no sé diferenciarlo. Y bueno, porque tenemos novedades. Mirad lo que están haciendo, están empezando a colocar esas cruces, esos tirantes que van de esquina a esquina, de soporte vertical a soporte vertical. Y aquí vemos cómo están empezando a colocar el primer tirante. Qué pedazo de tirante, ¿eh? Eso parece que no, pero pesa, ¿eh? Eso para hacer pesas es un poco difícil. Y aquí tenemos toda la fachada norte totalmente lista. Ya parece que han puesto todas las lamas. Ahora me acercaré de todas formas a la esquina de la Torre D porque hay dos plataformas. Vamos a ver qué están haciendo. He tenido que limpiar la lente un poquito porque se veía un poquito borroso. Pero ayer a última hora estábamos viendo que subían. Estas eran las últimas lamas por subirse en el día de ayer. Estas son las últimas lamas de la fachada norte. Ayer estuvimos por la tarde. Si queréis ver el directo de cómo se izaron esas lamas, lo tenemos aquí en el canal, por si queréis echarle un vistazo. Mirad cómo están flipando los de la furgoneta. Se han acercado por aquí, han visto este pedazo de fachada gris, han dicho, ostras, ¿qué es esto? ¿Un Ministerio de Asuntos Sociales? ¿El Ministerio de Defensa? No, es el Santiago Bernabéu, amigo, el Santiago Bernabéu. ¿Te gusta? Dame un like. De momento ya sabéis que hay partes de la cubierta que no está ni la primera capa puesta, y aquí tenemos el aislante, esta lana de roca, que parece que la van acopiando aquí, justamente enfrente de la puerta 25, para seguir subiendo a la cubierta. Ya sabéis que la encargada de subirlo es la grúa torre. Aquí tenemos, madre mía, qué pedazo de altura, ¿eh? Avanzamos, no voy a dejar de mirar para atrás hoy, porque hoy es preciosa la fachada norte aquí en Rafael Salgado. Es preciosa, no, lo siguiente, cuando quiten las pegatinas entre esta semana y la que viene, va a quedar brutal. Me quiero hacer una foto con ella y todo. Pues nada, falsa alarma, esas plataformas están trabajando justamente en la esquina de la Torre D, en esos soportes de erizo. De momento hacemos un barrido de izquierda a derecha para que veáis cómo ha quedado aquí de modo gran angular toda la fachada norte, donde de momento falta lo que decía antes, quitar las pegatinas, pero así ha quedado, ¿eh? Ha quedado preciosa. Por favor, la gente que pueda venir por aquí, por favor, que se acerque a ver este pedazo de estadio, cómo está quedando esto, por favor, de verdad que lo digo con la mano en el corazón, ¿eh? O si venís de viaje de pasada, pasáis a 50, 100 kilómetros a la redonda de aquí de Madrid, también os recomiendo que hagáis una paradita aquí. Bueno, y si la hacéis también en el José Luis, mucho mejor, ¿no? Pero sobre todo en el Santiago Bernabéu. De verdad, esto es precioso, tenéis que visitarlo al menos una vez desde que está en obras. Lo que sí tenemos aquí son más soportes de erizo, esos nexos que van colocando en las esquinas, sobre todo en la parte ahora mismo de la Torre D. Tienen que empezar a colocar en la parte de Padre Damián, por la cara de Padre Damián, y a lo mejor la han copiado aquí a la parte de Rafael Salgado para empezar a colocarla también allí, en la esquina de la Torre C. Así que nada, seguimos, bajamos, Alejo, hop. Me acaba de llamar Rafa Alonso
Aquí lo tenemos, Rafa Alonso, por favor, te dedico esta canción. Baby, no me llames que ya estoy ocupado grabando las obras. La cosa es seria, la cosa es seria, os cuento. Tenemos 4 plataformas, ni una, ni dos, ni tres. 4 plataformas en la esquina de la Torre D. Ahí están trabajando en los nexos, en esos soportes de erizo. Las diferentes plataformas parece que están preparando todo para empezar a colocar ya la piel envolvente aquí en esta esquina de la Torre D. Se viene la piel envolvente aquí, amigos y amigas. Modo gran angular, ojo porque me temo que han subido ya el cordón. Modo gran angular, dejamos atrás Rafael Salgado, esa preciosa fachada norte donde ya han colocado todas las lamas a falta de quitar las pegatinas, y venimos aquí a Padre Damián para ver si siguen colocando esos soportes de erizo para colocar la piel envolvente, pero de momento veo que... Ah, mira, es verdad, el otro día se me olvidó comentarlo, y es que paseando por aquí por la tarde con Caire, vi que estaban colocando esta conexión auxiliar entre el torreón y los soportes verticales de Padre Damián. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? ¿Se han equivocado? ¿O es que va una conexión ahí pegada al torreón norte? De momento parece que no han puesto más nexos en los soportes verticales, así que continuamos. Vamos a avanzar hacia Padre Damián, que ya estamos oficialmente en Padre Damián, y vamos a ver qué nos ofrece esta calle misteriosa. Aquí tenemos toda la parte del torreón al lado de la puerta 59, donde tenemos esos nuevos tabiques que han ido enfoscando a medida que han ido colocando más ladrillos in the night, y vemos que siguen subiendo hacia arriba, Hombre, no van a subir hacia abajo, pero ahí vemos cómo se asoman tímidamente y levemente los ladrillos ya enfoscados, bueno, enfoscados no, trabajados, construidos y montados en esa parte de ahí, donde obviamente ya no podemos ver. Simplemente hasta el partido contra el Barça no podemos ofrecer ya imágenes desde ahí, obviamente, porque no podemos acceder al interior, y estaban preparando lo que dije ayer, están preparando esas barandillas para colocar en ese balconcito. Vamos a asomarnos, vamos a ver si han subido el cordón. Bueno, ahora parece que no, me temo de que no lo han subido todavía. Siguen con el desatranco de los Toy Toy. Bueno, pues ya la han subido, ya la han subido el cordón. Ahí no sé qué están dejando, vamos a ampliar. No sé qué están dejando. Parece como un depósito. No me atrevo a decir qué es exactamente porque no tengo ni idea, he de admitirlo. Pero parece importante porque lo están recibiendo como unos 5 trabajadores. Aquí tenemos la parte superior de la tripota, donde empezamos a ver más instalación de chapa en esa parte, en esa zona. Quitamos zoom y vemos que esta grúa, simplemente esta grúa, ha subido el nuevo cordón. Así que tampoco es muy grande, porque normalmente lo suben los dos, hasta incluso... Bueno, ahora que lo pienso, no sé si lo suben los dos. Creo que lo han subido siempre esta. Esta es fuerte y grandiosa, que lo sube ella sola. Venga, avanzamos un poquito más, que se nos suben las hormigas. Aquí tenemos toda la parte, los tramos de escaleras blancos, donde de momento no han colocado más chapa en los descansillos. Al menos aparentemente no veo evolución en ese trabajo. Sigue todo prácticamente igual. Ahí también tenemos cómo se asoma tímidamente el nuevo cordón. De momento esto es lo que podemos ofrecer hasta que pasemos al interior. Avanzamos hacia Sagrados Corazones. Mirad lo que tenemos en pantalla, esos nuevos soportes verticales de la esquina de la Torre A, donde ya sabéis que no paran de trabajar en la instalación de las nuevas conexiones, en este caso en la parte superior. Y vamos a asomarnos para ver cómo ha quedado ese momento del izado, donde ya veis solamente los apoyos, donde ha estado soportando ese peso de ese nuevo cordón que ahora mismo lo tenemos justamente ya en la parte superior de la Vica Corona a su paso por Padre Damián. Me asomo por aquí para Sagrados Corazones para ver si hay algún camión con inmensas piezas o importantes piezas, y no veo nada. De momento, pues seguimos avanzando, seguimos viendo toda esta parte de Padre Damián, modo gran angular. Ahí vemos cómo están ahora mismo dejando ese pedazo de pieza, ese material que acaban de dejar en la parte de la tripota que hemos sacado antes, que lo estaban recibiendo unos 5 o 6 trabajadores, y que ahora mismo lo tenemos en pantalla y está a punto de llegar ya a tocar el suelo en esa parte. Venga, quitamos el zoom. También tenemos el nuevo cordón que tímidamente se ve por ahí. Ya sabéis que hasta que no entremos al interior no se va a ver muy bien, mejor todavía. Y más nada que decir, esas nuevas conexiones que van colocando en los soportes verticales, y no veo otras novedades.
Ahí parece que están haciendo andamios, que están montando andamios en esta parte del Torreón. Esas nuevas conexiones que van subiendo desde aquí, en este lado, justamente en este lado de Concha Espinas, donde tienen acopiado todas las conexiones que van cogiendo de vez en cuando y las van colocando ya entre los soportes verticales aquí en la esquina de la Torre A. Venga, seguimos avanzando, entramos ya en Concha Espina, última parada, creo que están colocando lamas, así que me voy corriendo para allá a la esquina de la Torre B. Mientras tanto os voy dejando estas imágenes, estos sistemas de refrigeración, de ventilación para el interior que acaban de llegar, bueno, llegaron ayer, que lo vimos que estaban todavía embalados. Bueno, pues estas piezas parece que son para la visera, ¿eh? ¿Os acordáis que lo hemos visto al principio del vídeo? Pues las están enganchando ahora para subirla a la visera. No se ha sacado hoy la fachada sur, pero así es como va a quedar la fachada norte de brillante, preciosa. Bueno, miento, me corrijo. Ahora mismo lo que están haciendo en la esquina de la Torre B es subir más nexos para la parte de mitad superior. Ya sabéis que la mitad superior de momento colocaron estas lamas, pero en la parte más cercana a Castellana de momento faltan por colocar más nexos, que en este momento ahí lo vemos volando. Vemos cómo van a colocar e instalar más todavía. Bueno, vamos a ser los únicos que estemos aquí viendo cómo van a subir estas pedazos de piezas, así que foto para la miniatura. La verdad que no iba a saber que las viseras iban a llegar tan pronto, pero aquí las tenemos y a puntito de subirse ya, ¿eh? En momentos, en apenas segundos vamos a ver cómo suben estas viseritas, estas pedazos de piezas que parecen pequeñas desde aquí, ¿eh? Pero son inmensas. Ahí sube, ahí sube. De momento están aprovechando para subir conexiones, esas conexiones que faltaban por colocar en una de las viseras. Vamos a acercarnos a Castellana en un momento porque parece que han colocado el siguiente soporte vertical, ¿eh? Está colocado, definitivamente ahí está arriba del todo la conexión. Así que efectivamente lo han colocado donde colocaron esta conexión, en la parte inferior de la viga museo. Ahí las tenemos, lo han colocado en esa de ahí. Subimos la mirada para que veáis la nueva envergadura. El nuevo fichaje, bienvenido nuevo fichaje, ese soporte vertical que acaba de llegar ahora mismo para seguir trabajando en los faldones de la Castellana. Una nueva toma desde aquí, desde la plaza de Lima, modo gran angular de toda esta esquina de la Torre B, para que veáis cómo va quedando la esquina con esas lamas, esos soportes que van colocando en Castellana y esa instalación de chapa en la parte superior de la viga corona. Bueno, pues ahora sí que sí, parece que están enganchando las slingas de la pedazo de pieza, así que la van a subir en brevas. A ver si estoy invirtiendo aquí todo mi tiempo en esperar a ver si lo suben y simplemente a lo mejor lo que van a hacer es descargarla. Bueno, empieza la acción. Venga, vamos a ver si lo descargan o lo suben directamente para la cubierta sur. Nada, la van a descargar. La van a descargar aquí abajo, sí, ahí está. La van a descargar para cuando esté todo listo empezar a subir de nuevo estas pedazos de piezas. Madre mía, que mastodontes. Así que nada, amigos y amigas madridistas in the night, aquí nos quedamos en la parte de la fachada sur y nos vamos al interior. Acompañadme. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 7 de octubre de 2022 vamos a ver, analizar, visualizar cómo está el césped y las novedades del interior. Ya sabéis, hay que irse suscribiendo al canal, hay que irse dándole al like, así que toda ayuda al canal siempre es bien agradecida. Muchas gracias y vamos a empezar. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Nada, yo creo que este es el principio del fin otra vez de nuevo de este nuevo césped, ¿eh? El fin del nuevo césped. Bueno, al menos el principio. Vamos a ver estas semanas qué tal va. Ya sabéis que el próximo partido es aquí contra el Barcelona el domingo 17 de octubre y veremos a ver en esta semana y 2 días, veremos a ver cómo evoluciona el terreno del Santiago Bernabéu. Vamos a ver y analizar todos estos días, porque sobre todo en el lateral este es donde más está sufriendo el césped, sobre todo en el lateral este, no sé por qué, pero sobre todo en el lateral este es donde más está sufriendo. Vamos a ver durante todos estos días si todo va bien y se recupera y cuáles son los motivos reales de lo que está pasando con el césped en estos momentos. Otra vez de nuevo, serán las bandejas. Ahora mismo ya estamos en otoño, ya la temperatura no influye, o sí influye.
De momento seguimos viendo que siguen con los sopladores limpiando los asientos. Y una cosa característica de la fachada norte ya tenemos en el interior del Santiago Bernabéu. Se puede ver desde el interior del Santiago Bernabéu todas las lamas del fondo norte ahí de Rafael Salgado. Mirad, se ven ya todas las lamas en forma ascendente, esa forma que va a tener en esa parte de la fachada. Y aquí tenemos las piezas que hemos visto antes, por fuera, en el exterior, en los aledaños del Santiago Bernabéu. Ahí lo tenemos. Y las están dejando en la parte de la viga corona, en la esquina de la Torre C, en forma de riostra, como hemos visto antes. Ahí las están dejando acopiadas. También hemos visto las piececitas que han traído. Uy, cómo vuela eso. Las piececitas que han traído para las viseras y las siguientes piezas para formar las siguientes viseras. Aquí tenemos estas dos viseras, 4 piezas de 2 cada una. Y fijaos cómo se balancea, como el elefante sobre la telaraña. Madre mía. Bueno, aquí tenemos la visera más cercana al lateral oeste, donde faltan por colocar esas uniones y conexiones entre ellas, entre las dos piezas de las viseras, y donde estaremos muy al tanto en el día de hoy y en el día de mañana a ver si colocan las siguientes 2 pezacas que han llegado, bueno, 4 en total. Empezarán a formar ya las 2 restantes, esas 2 viseras restantes aquí en el fondo sur. Jaime, de Miami, ¿qué nos cuentas? Hola, Madrid. Aquí desde Miami, qué crack. Ha venido a ver las obras. Claro que sí, parada obligatoria, lo que digo siempre en los vídeos. Me estaba aquí fijando con Jaime, pero no me había fijado de otra pedazo de calva que hay debajo de la máquina, justamente aquí en este lado. Estoy viendo que aquí en el lateral este está muy sufrido todo el terreno de juego, Sobre todo en esta parte de aquí veo muchas cositas blancas, muchas calvas. Siguen trabajando en la parte del túnel logístico, esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ahí lo vemos como están con dumper y excavadoras. Ahí parece que están sacando tierra, están preparando por lo que va a ser la estructura de esa esquina. Ya sabéis que esa esquina es el sistema de ventilación del hipogeo. Y sobre todo estamos viendo que los responsables de mantenimiento del césped aquí en el Santiago Bernabéu y del Real Madrid están un poco... les veo como nerviosos, ¿no? Están un poco como inquietantes. Y es que es normal, yo también lo estaría. Imagínate gastarte 300.000 euros, es como tirarlos a la basura. Te han durado 2 partidos. Ramón, de Barcelona, ¿qué nos cuentas? Que ve nuestros vídeos. Hemos venido aquí, hemos pasado por aquí cerca y no había estado nunca. Y tuve la ocasión de venir a ver la final Zaragoza Español y no pude venir. Y ahora digo, pues bueno, voy a venir ahora. Del Español. Sí, del Español, sí. Y... ¡Forza Español! ¡Forza Española! Y no nos vamos muy lejos de Barcelona porque queremos ofreceros estas imágenes de la parte de los palcos. Y es que ya es oficial. Bueno, no es oficial, pero ya lo digo yo aquí en el canal, lo hago oficial. Y es que para el partido del Barça van a vender algunas localidades en esos palcos. Van a vender algunas localidades, así que lo hago oficial aquí en el canal. No sé si se ha hecho oficial por ahí, pero ya lo digo yo también. Y es que ya sabéis que los palcos del fondo sur están prácticamente ya terminados, a falta de colocar los muebles y terminar de rematar ya todo. Aquí tenemos todos los cristales con las cruces debidas para que los operarios que pasen por ahí no se den con el cristal, pero apenas falta ya una semana y 2 días para que veamos totalmente listos estos palcos VIP entre el segundo y tercer anfiteatro. Bueno, y tenemos aquí la parte superior de la Torre B, donde hemos visto antes en la vuelta in the Nights cómo estaban hormigonando, y efectivamente ahí ponen esas protecciones negras a los lados porque están hormigonando en esa parte, donde la gran pregunta que nos seguimos haciendo es: ¿estas piezas amarillas las quitarán o no las quitarán? ¿Qué más podemos ofrecer? ¿Qué más podemos ofrecer? De momento los palcos entre el segundo y tercer anfiteatro pues siguen prácticamente igual. Es decir, los más avanzados son los del fondo sur, aquí en la parte de Concha Espina, y luego también en la parte de los palcos rectangulares, aquí en el primer anfiteatro, entre el primer y segundo anfiteatro, pues tampoco es que le hayan preparado los ladrillos, pero tampoco le han dado mucha cera. De momento siguen todos prácticamente igual. Todos prácticamente igual, con algunas lonas todavía de los partidos anteriores, pero todo prácticamente igual. Vamos a quitar el modo zoom y vamos a irnos a este modo gran angular también a la parte del fondo norte. Vamos a sacar los palcos a ver qué novedades tenemos. Aquí
ponemos el teleobjetivo para ver cómo va la cosa por allí, pero no veo grandes novedades, ¿eh? Esto sigue todo prácticamente igual. Vamos a hacer un barrido de izquierda, de derecha a izquierda. Ahí al fondo empezamos a ver ya muritos para empezar a formar las paredes internas. Ahí tenemos también, ahí nos vamos acercando a la esquina de la Torre C. Y pocos avances, la verdad, poquitos avances en esa zona, donde de momento sí vemos ahora mismo mucho trabajo y evolución también, es la parte de los palcos del fondo norte, donde estamos ahora mismo visionando esto, que van un poquito más retrasados que los del fondo sur, pero no van muy mal, ¿eh? Estos ya para enero ya tienen vendidas entradas VIP en esta zona, para enero, así que para diciembre, finales de diciembre, bueno, finales de diciembre no, porque no juega el Real Madrid, para enero ya tenemos listos los palcos aquí del fondo norte. Ahí vemos cómo están empezando a colocar ya los materiales para colocar las cristaleras en las diferentes estructuras que han ido haciendo del fondo norte. Poco a poco ya empezaremos a ir viendo colocar e instalar esas chapitas para formar el cristal de los diferentes palcos VIP en esta zona. Bueno, pues aquí dejamos a los operarios, nos vamos hacia el Tour, nos vamos hacia el mirador del Tour para ver ese nuevo cordón que desde aquí dentro se tiene que ver de perlas. Y aquí tenemos a los pedazos de cracks que están colocando esas uniones entre las viseras ya instaladas. Venga, quitamos, nos ponemos en modo gran angular y nos vamos hacia la esquina del fondo sur con el lateral este. Grada abatible totalmente abierta y vamos a sentarnos, vamos a ofrecer estas preciosas imágenes donde vemos ya asomar ese pedazo de cordón, bueno, mini cordón porque tampoco es muy grande, pero fijaros ya, ahí están intentando atar ya el cordón, colocando sus respectivos pernos. Y si quitamos zoom vemos ya lo poquito que queda. Yo creo que ya quedan 2 pirámides para completar lo que va siendo el huequecillo en la parte del beso, en la parte superior de los cordones de la viga corona. Quitamos zoom, nos volvemos a ir, vamos a ver si están trabajando en la parte del muro entre el fondo norte y el lateral este, donde parece que en el día de hoy no están colocando muchas cositas, parece que no están colocando más muro, no están trabajando en la zona. Aquí desampliamos, perdón, vemos toda la parte superior donde colocaron, bueno, ya estaban colocados los calefactores que ya vimos hace 2 o 3 semanas aquí en el canal también. Y ahí en la parte superior de la cubierta norte vemos cómo empiezan a asomarse las lamas. Después de tantas jornadas intensivas de instalación de lamas, ahí las vemos florecer ya, brillar sobre la cubierta norte. Y vamos a ver si han arriostrado ya todas las riostras. Ayer faltaban 2 y parece que hoy también faltan esas 2 todavía por arriostrar. Ya tenemos todas las de la cubierta oeste arriostradas, a falta todavía de esos 2 huequecillos. Los que también parecen que van a estar muy prontito listos son los palcos que están en la grada baja del lateral oeste. Ahí los tenemos ya con las vidrieras, con esos cristales tan bonitos, tan translúcidos y transparentes, en el que dentro de poco ya veremos toda esa zona que se pueda habitar por la gente que quiera pagar ahí ese pedazo de palco VIP. Bueno, pues aquí están todos los avances del día de hoy en el exterior y en el interior. Hoy viernes 7 de octubre de 2022. Permíteme que te diga que te suscribas al canal y que le des el me gusta al vídeo si te ha gustado realmente, y si no también, y que actives la campanita para que YouTube te avise y notifique de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en un ratillo. Chao, chao, chao. A la Madrid.